Buenas a todos, muchas gracias por la invitación, a la gente de EMMS. Bueno, mi nombre es Marcos, soy Country Manager de Comscore. Antes quería preguntarles si podían levantar la mano quién sabía o quién había escuchado de Comscore alguna vez. Ok, perfecto. Creo que más o menos el 50%. Entonces, voy a explicar un poquito qué es lo que hacemos para que se entienda de dónde sacamos los números y qué es lo que vamos a mostrar en un ratito. Comscore es una compañía, a ver, un minuto, que voy a... Bueno, vamos a hablar del panorama digital de Argentina y las tendencias en mediciones de campañas digitales. Comscore es una compañía que brinda información al mercado de qué es lo que están haciendo los internautas, por dónde están navegando, cuál es la demografía del tráfico de cada sitio, si los que visitan un sitio, ya sea Microsoft, Facebook, Clarín, Nación, Infobae, etcétera, son hombres, son mujeres, qué segmentos etarios, etcétera. Y también qué intereses tienen, si les interesan, si es un usuario que navega asiduamente en sitios de automóviles o sitios de tecnología o sitios de compra de electrónica, etc. Esta información la usan principalmente las centrales de medios y las agencias de publicidad, las centrales de medios, los anunciantes y los medios, justamente para entender algunos cómo es audiencia o qué características tiene la audiencia que visita su propio sitio, o para saber o para entender dónde tienen que invertir su publicidad, su presupuesto publicitario, en un sitio u en otro, basados en dónde está su target. Lo que vamos a ver ahora está dividido en tres partes. Futuro digital, que es un panorama digital y algunas tendencias, comparación de escenario global, Latam y Argentina. Elegimos tres categorías: social media, noticias y retail. ¿Qué pasa con los videos online? ¿Y qué pasa con el acceso multiplataforma? Y después vamos a ver evolución de los medios digitales, qué fue lo que fue sucediendo desde hace 10 años, y que es lo mismo que sucede en todos los mercados, nosotros lo vemos en todos los mercados a nivel global, cómo van cambiando las variables de medición y las herramientas que se utilizan. Y después plantear un desafío que es medir lo que importa, es básicamente tratar de patear un poco el tablero y decir, bueno, hasta ahora lo que venimos haciendo estaba bien, pero se puede hacer mucho mejor. Y vamos a verlo después en un ratito. Sobre Latam y Argentina, nosotros, todos los números que vamos a ver ahora están basados en el universo Comscore, que es básicamente todo lo que es mayores de 15 años, que acceden desde el hogar y del trabajo. Por el momento, en Argentina no medimos audiencias, no medimos personas que visitan desde móviles, los sitios de móviles, pues no tenemos un panel. Perdón, y déjame explicarle de dónde sacamos la información. Nosotros tenemos un panel de 2 millones de personas en el mundo que descargaron un software y nos permite a nosotros ver qué están haciendo en Internet. Básicamente, a través de diferentes incentivos, se descargan un software y nos mandan información a nuestros servidores. Y al mismo tiempo tenemos una red censal donde la mayoría de los sitios que ustedes navegan, la mayoría de todos ustedes, tienen un código nuestro incorporado en el sitio. Y eso nos permite a nosotros entender solamente que se generó una page view o se generó una página vista, una visita, etcétera. No sabemos quiénes son ustedes, solamente sabemos que se consumió parte del sitio. Y bueno, y acá estamos viendo una comparativa de la población online de los diferentes países.
En Latinoamérica hay 160 millones de personas que acceden a la web. Brasil tiene el 40% de esa población y, bueno, Argentina son 17 millones, casi 18 millones. Esto siempre hablando de mayores de 15 años que acceden desde el hogar y el trabajo. El universo completo ronda los entre 22 y 23 millones. ¿Qué pasa con la población en Internet en Argentina? Es un poquito más joven, en Latinoamérica la población es un poquito más joven que la media global. Si vemos las líneas azul y celeste, que son 15 a 24 y 25 a 34, vemos que son un poquito más amplias en Latinoamérica con respecto al global y vuelven a bajar en Argentina. Nosotros estamos más equiparados a la media global, pero Latinoamérica es un poquito más joven. Y esto es importante porque ahora vamos a ver qué pasa con el consumo de las diferentes categorías. En cuanto a promedio de consumo, de tiempo de consumo por visitante, Argentina está dentro de la media, muy similar un poquito por debajo de la media global, pero somos el segundo país en Latinoamérica en términos de tiempo online por visitante, o sea que consumo de tiempo al mes por cada uno de los usuarios que ingresa. Brasil lleva la delantera muy claramente con 32 horas al mes, Argentina está en 22 horas. Nosotros mostramos siempre esto porque después vemos en las diferentes categorías cuánto tiempo se consume. Y algo bastante llamativo pasaba en Argentina, bueno, ahora lo vamos a ver, pero con redes sociales y con noticias e información. Por eso elegimos esas dos categorías. Siempre mostramos, esto es algo que incluimos en todas las presentaciones, que es el ranking de propiedades. Estas son las propiedades con mayor tráfico en Argentina. Y lo que vemos es que, bueno, aparecen Google Sites con todo lo que son las propiedades, incluyen todos los sitios que tienen adentro. Después uno dentro de la herramienta puede desglosar y ver cada uno de los sitios, pero nosotros en estas presentaciones incluimos todo. Entonces es Google Sites, Facebook, Yahoo Sites, Microsoft Sites, Grupo Clarín, Grupo La Nación, Mercado Libre, Wikimedia Foundation, que es básicamente Wikipedia, Ask Network y Terra Telefónica. Cuando nosotros esto es un ranking que se llama las top 100 propiedades, pero cuando uno planifica, por lo general empieza a desglosar en las diferentes categorías y vamos a ver ahora noticias, retail, etcétera. Lo interesante es ver cómo, por ejemplo, en alguno de los medios el porcentaje, si vemos la línea naranja es visitantes únicos mensuales, ¿no? Entonces vemos que Google Sites llega casi al 90%, 95% de la población. Facebook llega más o menos al 90%. Y la línea verde son el promedio de usuarios diarios. Y vemos que en Google y Facebook hay un promedio muy alto de usuarios que entran todos los días. Entonces, eso es interesante. No pasa, el porcentaje es diferente en el resto de los medios. Somos sociables en la vida online y offline, es una característica particular de los latinoamericanos y esto se ve reflejado en el consumo y en la navegación de Internet. Si vemos la línea naranja es el tiempo que pasan, el tiempo promedio que pasan al mes los usuarios únicos a nivel global y la línea celeste es la de Latinoamérica. Perdón, esto es en la categoría de redes sociales. Quiere decir que pasamos casi el doble de tiempo en las redes sociales, los latinoamericanos, que la media global. Y en Argentina creció en el último, bueno, esto es julio, creció en el último mes, empezó a crecer. Y Argentina tenía un ranking o un récord muy particular que era el del año pasado, era el del país
con mayor tiempo promedio de consumo de redes sociales. O sea, éramos los usuarios a nivel global que más tiempo pasábamos en redes sociales, en promedio. No sé si servía para algo, pero a nosotros nos gustan los récords, nos gusta ganar cosas y por lo menos nos hubiéramos llevado un premio. Después cuando en este año cambió y estamos en tercer lugar, Brasil nos superó, Italia, etcétera. Pero lo interesante de esto es que si vemos... perdón. Mirá, me confundí, me explicaste los botones y no... Lo interesante de esto es que hay 1, 2, 3 países de Latinoamérica en el top 10. Hasta hace un par de meses también estaban México, Chile y Colombia. Con lo cual Latinoamérica se despegaba como la región claramente que más tiempo consumía en redes sociales. En cuanto al ranking de las propiedades en redes sociales puntualmente, vemos que Facebook lleva el liderazgo absoluto, y después aparecen algunas nuevas como Ask.fm, que es una red social de preguntas y respuestas que usan mayormente los chicos. LinkedIn, que ya me imagino que la conocen, que es red social de profesionales. Twitter, Tumblr, y después aparecen algunas como Scripps o DeviantArt o WeHeardIt, que son redes sociales que ya son con temáticas muy específicas. Por ejemplo, Scripps es una red social para compartir ensayos o temas relacionados con la literatura. DeviantArt es una red social para compartir temas relacionados con el arte. Y WeHeardIt tiene relación con las emociones. O sea, uno comparte lo que lo inspira. Estas redes sociales no aspiran a ser líderes como Facebook, pero lo interesante es que hay lugar para crecer en diferentes ámbitos. No solamente tiene que ser una red social masiva, sino que uno puede generar nichos temáticos y que la gente los va a adoptar. Incluso vemos que la red social que más creció en el último año fue Change.org, que es una red social para generar iniciativas colectivas y el clásico juntar firmas en offline, o sea, en la vida tradicional, se puede hacer juntando firmas a través de Change.org, y es una red social que presenta iniciativas a legisladores y a empresas para que se produzcan cambios que afecten a la sociedad. Y ahí vemos que algunas de las que más crecieron. Igual esta presentación seguramente va a estar disponible, así que la van a poder tener. También pasa algo muy interesante con lo que es sitios de noticias e información en Argentina. Si vemos los dos gráficos, disculpen que hay mucho gráfico, porque nosotros hacemos estadística, entonces es difícil poner un video y que nos matemos todos de risa y demás, pero son datos interesantes que nos ponen una comparativa a nivel global. Si vemos la primera columna es la métrica global y la segunda columna es la métrica de Argentina. Y vemos que en términos de alcance, tenemos un alcance mucho más en la categoría de noticias e información, o sea, los sitios de noticias e información tienen un alcance de 94% comparado con el 80% que tiene a nivel global. Y en términos de horas promedio por usuario, vemos que en el mundo es 1,3 horas, eso es al mes, y en Argentina está en 3 horas. O sea que triplica. Estas son algunas de las propiedades principales de Argentina en términos de noticias de información, y vemos que ya la tercera
ya alcanza a 3 de cada 10 personas de la población online. Y esto es impresionante porque si nosotros comparamos con el resto del mundo, por ejemplo, el alcance de Grupo Clarín o Grupo La Nación o Infobae, comparados con el alcance que tiene BBC en Reino Unido, son muy superiores. Entonces, nosotros tenemos más alcance local que lo que tiene la BBC, o sea, nosotros no, La Nación, Clarín, etcétera, tienen más alcance local de lo que tiene la BBC o Globo Noticias en Brasil o, bueno, IFENG, que es el medio líder de noticias en China, etcétera. Y esto habla un poco sobre el interés que tenemos nosotros en este tipo de sitios que tienen que ver con noticias e información. El e-commerce. E-commerce creció en el último año, digamos, justamente estábamos hablando, hace poquito nos convocaron para un evento de e-commerce y me preguntaron si había crecido, si la gente seguía, ya se animaba a comprar con tarjeta de crédito, etcétera. Y claramente la respuesta es que sí, porque sigue, en Argentina creció un 29% por arriba de lo que es la métrica de Latinoamérica, y había algunos casos de éxito de anunciantes que empezaron a vender por internet de forma exponencial, y ya había pasado la época que la gente ya no me animo a poner la tarjeta de crédito o no confío en la tecnología para que capture mis datos, etcétera. Eso es como una etapa que ya se está cerrando y se abre un camino para todo lo que es la venta online. Y estos son el ranking de sitios. Déjenme volver un segundo, que quiero ver esto. Algo más interesante de este ranking es que si viéramos este mismo ranking, el de noticias e información, en otros países, por ejemplo en México, veríamos que muchas de las propiedades son locales, son internacionales, por lo general de Estados Unidos. Y en este ranking vemos que la mayoría de las propiedades son locales y solamente 2 son internacionales. Esto habla un poco de la oferta que estamos generando desde los medios a nivel local y que se está volviendo muy interesante, y eso también afecta al nivel de alcance que tiene la categoría. Esto habla muy bien de lo que están haciendo los medios a nivel local. Lo mismo, algo similar pasa con el retail. Cuando uno ve, Mercado Libre es una empresa local, pero ya que está internacionalizada. Pero después aparecen Garbarino, Movistar, Frávega, Falabella.com.ar, etcétera, y Musimundo. Esto es importante porque vemos que hace un año este mismo ranking hubiera sido la mayoría de sitios de afuera, particularmente porque no había una oferta clara de sitios que ofrezcan herramientas de retail, herramientas de venta online. Había algunos muy puntuales, pero la mayoría no. Y ahora los anunciantes están viendo de potenciar ese canal online y de ver cómo se incrementan las ventas. Videos online. Acá sí, Argentina tiene la penetración. Los argentinos somos en la región los que más en la región. La Argentina tiene el alcance más alto de videos online. Esto quiere decir que la mayoría de las personas, 95% de las personas, ven videos online. O sea, de los internautas, ¿no? Entonces, de cada 100 personas que acceden a internet, 95 ven videos online. Vemos menos videos, menos cantidad de videos que el resto de los países, pero sí tenemos un alcance más alto.
Y esto lo que hace es volver interesante, se vuelve interesante todo lo que es el espacio de pauta o el pautado a nivel video online. O sea, al tener un 95%, vos sabés que con tu pauta en video online podés llegar a tener una cobertura muy amplia y impactar de forma diferente al usuario más allá de la pauta tradicional digital. Inclusive estamos haciendo estudios sobre cómo medir el alcance si uno hace televisión, invierte en televisión solamente o invierte en televisión más digital y a través de video online, etcétera, de cómo se impacta en la cobertura, en la frecuencia, en las métricas clásicas de marketing, que son los GRPs y los TRPs. Estas son las propiedades principales donde los usuarios consumen videos online, y acá sí vemos que la mayoría de las propiedades son de origen extranjero. Pero porque todavía estamos, salvo en el caso del Grupo Clarín, porque todavía hace falta que el ecosistema del video online es bastante más complejo, tiene más costos y hace falta tener una estrategia de monetización clara para que sea rentable para el medio. Lo están logrando, están avanzando, pero bueno, claro, ahora competimos con muchas entidades extranjeras que ofrecen este tipo de contenidos. Si vemos una comparación, acá elegí varios meses para ver si la tendencia se mantenía. Algunos slides son de mayo, otros slides son de junio, pero básicamente lo que vemos es que en Argentina, particularmente, de mayo 2012 a mayo 2013, bajó la cantidad promedio de videos vistos por usuario. O sea, pasamos de 132 a 101. Pero lo interesante es que está cambiando la forma de ver videos en Argentina, basados en estas métricas, porque estamos viendo que el tiempo de consumo de videos se mantiene, más o menos 2%, por abajo es relativamente igual. Pero los minutos por video, o sea, elegimos videos que son más largos, se incrementó un 18%, y los videos por espectador se decreció un 17%. Esto quiere decir que estamos viendo videos más largos, o pasamos más tiempo en los videos y vemos menos cantidad de videos. Vamos, esa es una tendencia interesante porque no se da en el resto de los países con tal nivel de diferencia de un año a otro. Y acá hay algo interesante porque acá hay un ejemplo que nosotros siempre buscamos algún ejemplo reciente que nos haya llamado la atención, y hay una frase de Chris Anderson, que creo que es un creativo publicitario, que siempre da charlas en TED, les recomiendo que la vean. Le decimos a nuestros anunciantes: produzcan las cosas que los espectadores realmente quieren ver. No produzcan contenidos que el anunciante quiere mostrar, sino que produzcan lo que el anunciante quiere ver realmente. Entonces, si yo les digo, bueno, quizás que muchos ya lo vieron, porque es impresionante lo que pasó con este video, pero si yo les digo que podemos ver un video que prueba la dirección hidráulica, la precisión de la dirección de un camión, ¿cuánta gente querría ver ese video? ¿Cuánta gente estaría interesada en ver la precisión de la dirección de un camión? Me imagino que no muchos. Lo que sucedió con este video fue que Volvo Trucks estrenó en YouTube un video en el cual se mostraba la precisión, se probaba la precisión de la dirección del camión, de los camiones Volvo Trucks, poniendo a Van Damme parado en los espejitos, los camiones yendo para atrás, y se separaban, y él se abre de piernas montado en los espejitos del camión, pero solamente para mostrar la precisión de los camiones. Bueno, este video, que es una publicidad
de camiones tuvo 54 millones de vistas y 2.6 millones de compartidas. O sea, si ellos hicieran una publicidad estrictamente hablando de la tecnología del camión, etcétera, por lo general nadie quiere ver eso. O sea, hay un público muy específico que va a querer ver eso. Pero ellos hicieron algo que la gente realmente quería ver. Obviamente esto es, hay una inversión, etcétera, pero tuvo un impacto tan grande en las redes sociales y a nivel video online que fue como un caso de éxito global. Y 25% de la circulación de la gente que lo compartía era en otros idiomas que no eran inglés. Y esto es una publicidad para Estados Unidos, pero lograron esto. Si quieren después, anótenselo, se llama Epic Split de Volvo Trucks. Y es realmente impresionante. Bueno, ¿qué pasa con...? Nosotros le decimos omnívoros digitales. Omnívoros digitales son la gente que consume Internet, pero a través de diferentes dispositivos. En verdad somos casi todos, pero justamente le pusimos este nombre. Al principio yo decía que nosotros no podemos medir qué cantidad de personas navegan en los celulares. ¿Por qué? Porque al no tener paneles en los celulares no podemos saber qué cantidad de personas son las que visitan los sitios. Pero teniendo esta red censal de la mayoría de los medios de comunicación que tienen colocado un código nuestro, sabemos para cada una de las page views que se generan, sabemos desde dónde viene, desde dónde se generó. Si fue de una computadora, de un celular, de un smartphone, de un tablet, de un Smart TV o lo que sea. Entonces, basados en esa información, presentamos este tipo de métricas. Y lo que vimos fue que de un año al otro se duplicó el consumo de páginas vistas desde otros dispositivos que no son computadoras, ya sean tablets, celulares, lo que dije recién. Todavía hay mucho espacio para crecer, porque vemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, el 8% del consumo de Internet, el consumo de páginas de Internet, se produce desde dispositivos que no son computadoras. O sea, el 92% se produce desde computadoras, PCs y notebooks. Esta misma métrica llevada a Reino Unido, vemos que hay una diferencia bastante importante. Y en Estados Unidos es menor la diferencia, pero de todas formas casi que la duplica. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos que casi 20% de las page views o de las páginas vistas que se consumen son realizadas, consumidas desde dispositivos que no son computadoras. Y esto es una apertura por los diferentes dispositivos. En Argentina, 92% de las páginas se consumen desde las PC o de la notebook o del PCs o notebooks. 6% se consume desde móviles y 1.6% se consume desde tablets. El otro puede ser, es menor, pero puede ser iPod Touch, puede ser Smart TVs, consolas de videojuegos, etc. Interesante es que se empieza a abrir un camino muy importante en este sentido y, por ejemplo, en el caso de México, vemos que el 85% de las page views se consumen desde PCs, con lo cual el 15% se consume de dispositivos que no son computadoras. Llevan la delantera en este sentido, pero es una oportunidad muy grande tanto para los anunciantes como para los medios empezar a explorar este nivel de alcance o este alcance diferente a la población. Y cuando hablamos de sistemas operativos vemos que, en Argentina particularmente, por un tema de importaciones, iOS es bastante más chico que el resto de la región. iOS es el sistema operativo de Apple, tanto de iPhone como de iPad. Y después vemos Android, que lleva la delantera, ya eso es a nivel global. Y otros
Windows Phone y RIM, que es BlackBerry. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren saber algo en particular? No sabemos todo, pero por lo menos sabemos, desde lo que medimos, podemos dar ciertos indicios de lo que está pasando. Bueno, ¿qué pasa con los medios digitales? Vamos a ir más rápido porque si no, no vamos a llegar. Hace 10 años más o menos, los anunciantes empezaron a ver que en Internet había una oportunidad y que se podía invertir algo. Yo trabajaba hace 10 años, 11 años, en una central de medios, y la frase era: si sobra algo, ponelo en Internet. O sea, fíjate qué pasa. Sin mucha participación, sin mucha importancia, no importaban tanto los resultados, y por lo general toda la inversión iba a los medios que uno ya conocía desde otros sistemas. 6 años atrás más o menos, vino la etapa 2. Lo interesante de estas etapas es que se repiten casi exactamente, no al mismo tiempo, pero sí de la misma forma en la mayoría de los mercados. En Reino Unido ya están bastante más avanzados que nosotros, pero pasaron exactamente por las mismas etapas. Entonces eso nos sirve a nosotros para ver hacia dónde vamos y cuáles son las tendencias que probablemente vengan para acá. El planning currency, que es lo que aparece hace 6 años aproximadamente, son las herramientas como la nuestra, que es Comscore, que permite planificar en base a las audiencias y permite atomizar un poco la inversión publicitaria y decir: no voy a invertir solamente en el medio que conozco, sino que encontré un medio más chiquito que tiene la audiencia que estoy buscando. Tiene muchos hombres, tiene mucha afinidad con los hombres de 15 a 25 años. Entonces, si yo pongo 1 millón de pongo impresiones en este lugar, seguramente tiene mucha probabilidad de impactar a mi target. Entonces se abre, se empieza a diversificar la inversión publicitaria en diferentes medios. Bueno, se incorporan los ad servers, se estandariza el ad server como un trading currency, que es el ad server es el que administra la publicidad de los sitios y también de los anunciantes. Entonces, yo sirvo la publicidad a través de ahí, y cuando tengo es una especie de certificación de que el aviso se emitió. Luego, la etapa 3 es la introducción de las ad networks o ad exchanges. Y hace 5 años, más o menos 6 años, era impresionante en la industria digital porque una vez por semana te enterabas de que abrió una nueva ad network en Argentina. Y era un montón de empresas que se abrían y que lo que hacían era subirse a empresas o ecosistemas de transacción publicitaria que se llaman exchanges, que lo que hacen es tener una disponibilidad de inventario de banners de diferentes sitios de todo el mundo. Entonces yo, por ejemplo, lo que hacía era crear una network, y entonces iba a Coca-Cola, a Starcom, a Avas o lo que sea, y le decía: mira, yo te vendo publicidad, y te vendo publicidad en diferentes sitios. Ahora, lo que pasaba con esto era que muchas veces, al principio, a los anunciantes les interesaba. ¿Por qué les interesaba? Porque tenían un modelo de comercialización que era mucho más económico. Y mucho más económico en algún sentido. Era caro si lo veías de otra perspectiva. Pero básicamente, en lugar de vender impresiones, vendían clics o acciones. Y entonces esto hizo que la balanza que vemos acá abajo
perdón, acá vamos a una balanza que dice brand y performance. La balanza se volcara mucho más a performance porque de repente dejaron de creer en la impresión los anunciantes. Dijeron, no, a mí ya no me importa más que la gente... Esas impresiones, no sé quién las vio. A mí solamente me interesa si hicieron clic o no hicieron clic. Bueno, a la larga se dieron cuenta de que, los anunciantes se empezaron a dar cuenta de que en estos exchanges no se entendía exactamente dónde aparecía la publicidad. O sea, yo tengo 1 millón de impresiones en una bolsa que tiene inventario de miles de sitios. Ok, pero quiero saber, yo cuando pauto en La Nación, pauto en Infobae, pauto en Grupo 1, yo sé que salgo ahí. Si yo te lo doy a vos, ¿dónde salgo? O sea, ¿dónde muestro mi publicidad? ¿A qué audiencia estoy llegando? Fue este signo de pregunta que apareció luego de 1 año o 1 año y medio de la explosión de las ad networks. Y ahora estamos entrando en una etapa del programmatic buying, que es algo bastante complejo, pero lo voy a explicar muy rápido. En lugar de pautar en sitios, pautas en audiencias. Entonces te permite dejar, ya no te importa más si se pauta en una ad network, mientras tenga un inventario de calidad, que no sea en un sitio de muy baja calidad, y en lugar de decir, yo voy a pautar en un sitio de automóviles, porque el contexto son automóviles y yo estoy vendiendo Ford, yo voy a pautar en un sitio de cocina, pero yo sé que a la persona que está viendo ese sitio de cocina en ese momento, es un usuario que estuvo navegando en sitios de automóviles anteriormente. Entonces, no me importa el sitio, me importa la audiencia. Básicamente ese es el concepto. Hay una parte técnica mucho más compleja, pero ese es el concepto. Y las etapas siguientes, eso queda como en la etapa de performance y los medios ya se están interiorizando con todo el tema de programmatic buying porque también necesitan conocer a fondo la audiencia exacta de cada impresión para ver en un futuro de poder vender audiencias específicas en lugar de espacios fijos, en lugar de espacios en base al dominio. Y la etapa donde ya están, por ejemplo, en Reino Unido, es la etapa 5, que es la comparación de las métricas entre online y offline, entre online y los medios tradicionales. No me gusta hacer esa diferencia, pero acá viene el caso. Entonces, la métrica de impacto publicitario, de alcance, de impacto publicitario tradicional es el GRP, que es el Gross Rating Point, que se calcula en base al alcance y la frecuencia de una pauta. ¿A cuánto porcentaje de la población yo llegué y con cuánta frecuencia? Yo impacté al 10% de la población con 2 veces. Al 10% de la población lo impacté 2 veces. Ok, tuve un 20%. Tuve 20 puntos de GRP, o sea, 20 GRPs. Hasta este momento, en Argentina se hablaba de otra cosa, se hablaba de impresiones, de clics y de CTR, que son métricas que no se pueden comparar con la televisión, ni con la radio, ni con la gráfica, etc. Entonces la idea, el camino que estamos avanzando en Reino Unido, en Estados Unidos y acá, es la incorporación de nuevas métricas digitales para medir campañas publicitarias. Y esta es la parte interesante de lo que se viene, de lo que hay que estar al tanto, porque es algo que ya se está hablando en la mayoría de las reuniones digitales, y esto se lanzó el año pasado, pero cuesta porque realmente es patear el tablero de todo lo que es métricas y medición de campañas y el ROI a nivel digital. Entonces, a través de este tipo de
de métricas uno puede comparar directamente cuál es el alcance o el impacto de la pauta en comparación con la televisión. Yo invierto 100.000 pesos en televisión, resulta esto, tengo este resultado. Invierto 100.000 pesos en online y tengo un resultado que es comparable directamente con el resultado de televisión. Entonces, lo bueno de esto, el aspecto positivo es que uno puede traer plata de televisión a la web. Y acá lo que sucede es que en estos aspectos empieza a manejar, a moverse la balanza más hacia el branding, porque cuando únicamente se podía contemplar el clic y el CTR, solamente te importaba el clic, la performance del banner. Ahora te importa quién vio ese banner y si hubo recordación de marca, si hubo intención de compra, posicionamiento a través de la impresión. No solamente si hizo clic o no. Y justamente de esto se trata, medir lo que importa. Cómo cambian, a partir de estas etapas, fueron cambiando las formas de medir y las formas de prestar la atención a los resultados de una campaña digital. Entonces, medir lo que importa. Hasta hace un tiempo vivíamos en la dictadura del clic. Solo importaba la respuesta directa y el CTR. Vamos a suponer que todas estas personas son banners, todas estas personitas son banners que se emitieron. Entonces vemos que solamente le presté atención al que hizo clic en el banner. Pero ¿qué pasó con los que vieron el banner y no hicieron clic? Porque están viendo una noticia y vieron que estaba la cara de Messi con un shampoo o un auto o cualquier producto, pero no hicieron clic. Pero sí vieron que había una publicidad. ¿Qué pasa con todos estos? ¿Los descartamos? Esa es la pregunta que se hicieron en el IAB, en la Cámara de Anunciantes de Estados Unidos, etc. Y, sobre todo, ¿quién es esta persona? ¿Quién es el que hizo clic? ¿Hizo clic una persona de mi target o fuera del target? Yo estoy buscando mujeres. Ok, tuve 1000 clics. Bueno, ¿y eso qué indica? Entonces pasamos del reporte clásico, lo que nos permite pasar es de un reporte clásico de Ad Server, esto es un reporte de Ad Server estándar, hay algunos que dan más información, pero, por ejemplo, que te permite pasar de un reporte clásico de impresiones servidas, clics y CTRs, interacciones, a un reporte que ahora vamos a ver más completo. Pero hasta ahora, la métrica de Internet era esta, impresiones servidas, clics, CTR. Ahora, ¿cómo comparas esto con televisión? No podés. Porque no sabés quiénes son esas personas que hicieron clic y quiénes son esas personas donde se imprimió donde se visualizó el banner. Entonces, lo que sucedió fue que esto no lo inventamos, la tecnología la inventamos, la creó Comscore, pero fue una iniciativa basada en un pedido del IAB, de la Cámara de Anunciantes y la Cámara de Agencias de Estados Unidos, en conjunto con el Media Rating Council, que es como el que mide todo lo que es todo este tipo de auditorías. Entonces, vamos a suponer que esto es una página web y hay 12 avisos que están servidos, 12 banners que están disponibles en esa página. Vamos a suponer que muchas veces no pasa esto, muchas veces el usuario hace scroll, pero hay veces que el usuario no hace scroll down hacia abajo. Entonces el usuario vio este banner. Entonces hay un aviso que vio el usuario y 11 que no fueron vistos. Entonces, el planteo del IAB fue, si queremos darle importancia a la impresión, para que descartemos el CTR y el clic como una métrica válida de impacto, tenemos que darle realmente importancia a la impresión y contar únicamente las impresiones que se vieron, no las impresiones que no se vieron. De esa forma vamos a darle mayor valor a la impresión, creando dándole más transparencia al mercado. Entonces, crear el objetivo de esta iniciativa
fue crear un estándar de impresiones visibles y contabilizar la exposición real en online y migrar a una moneda de cambio basada en audiencias impactadas y no de impresiones, no del reporte del ad server. El reporte del ad server te permite certificar que las impresiones se entregaron, pero después necesitas entender dónde impactaste con esas impresiones, cómo las impactaste, si se vieron o no y a qué targets estás impactando. Entonces, lo que se plantea, y por eso lo traje a esta presentación, es que en 2014, a ver si la dice ahí, en un momento decían que la idea era que en 2014 esto iba a ser un estándar. Las impresiones visualizadas iban a ser un estándar en lugar de las impresiones brutas. Y ahí entra Comscore con una herramienta basada en esta iniciativa que se llama Validated Campaign Essentials, que básicamente lo que hace es medir que los anuncios hayan sido vistos, que estén en la geografía correcta, que den seguridad de marca, o sea que no salir en lugares donde puedan ser perjudiciales para una marca, que sea en tráfico humano y que entreguen público objetivo. Entonces, vemos que, esto es lo que estábamos viendo recién. Y el público objetivo se divide en género, edad y segmentos de comportamientos. Entonces pasamos de un reporte, del reporte clásico que vimos recién, a un reporte de audiencias, que tiene que ver con, yo entregué, lo único comparable con el reporte anterior es la cantidad de impresiones. Entonces yo entregué 434 millones de impresiones, esta es una campaña grande, llegué a 43 millones de personas, esto es una campaña de Estados Unidos, pero acá ya lo estamos corriendo y las campañas son un poquito menores, pero te dice cantidad de personas que impactaste, uno segmentó el target, puso target primario y target secundario, y te permite ver a cuántas personas impactaste, con cuántas impresiones, qué alcance dentro de la población de Internet, qué alcance dentro de la población total, la frecuencia y los GRPs. Y cuando uno habla de targets, ve target primario, target secundario y las mismas variables. Entonces, uno puede llevar esta métrica y compararla directamente con la televisión y ver si es efectiva la pauta que está realizando. Y también ver si las impresiones que se están entregando dentro o fuera del target. Entonces, por ejemplo, yo vamos a suponer que yo quiero pautar, tengo una marca de indumentaria deportiva. Entonces elijo cuatro medios para pautar, 4 medios deportivos. Entonces medio 1, medio 2, medio 3, medio 4. Entonces al día siguiente, arrancada la campaña, yo puedo ver cuántas de las impresiones se están visualizando y cuántas no, y cuántos de las impresiones están impactando el target, que era hombres de 15 a 25 años, cuántas de las impresiones están impactando en mi target y cuántas impresiones no están impactando en mi target. Entonces te permite optimizar la campaña en base a esa información, y nos olvidamos, lo más importante de esto, es que nos olvidamos de la métrica. Si bien el clic es importante porque ya lo tenemos como en la esencia, lo importante es darle importancia al impacto que tiene la visualización de la publicidad. De todas formas, hay otras herramientas, que acá no traje, pero hay otras herramientas que te permiten ver justamente qué modificación o qué impacto en la intención de compra tuviste en los determinados targets. Entonces yo mido, si corrí una campaña, qué impacto tuvo la recordación de la marca, la intención de compra en la gente que vio la publicidad con respecto a la gente que no vio la publicidad. Entonces te permite tomar acciones correctivas dentro de esa en la creatividad y en los medios. Y no solamente importa, por ejemplo, yo dije hombres de 15 a 25 años, pero no solamente importa el género y la edad, sino también los segmentos de comportamientos. Este es un ejemplo de una campaña de afuera. Entonces, veíamos que, cuando lo analizábamos, veíamos que los datos demográficos, el target primario era mujeres entre 25 y 34 años.
y el 50% de las impresiones estaban fuera del target. Entonces decían, bueno, tengo que optimizar. Pero no, porque lo que te permite también la herramienta es ver. Esto era una ¿cómo se llama? Un alimento, una sopa instantánea. Y lo que te permitía era ver que si bien 54% no eran mujeres de 25 o 34 años, el 70% de la gente que vio la publicidad eran usuarios de sitios de recetas online. Entonces, que dentro de todo tienen una afinidad con el producto que estamos ofreciendo. Entonces, no solamente importa la demografía de género y edad, sino también el comportamiento de sus usuarios. Y por último te permite generar lo que en la industria se llama brand safe, que es protección de la marca, para no salir en lugares perjudiciales. Te permite generar alertas sobre si uno no quiere salir, por ejemplo, yo no quiero salir en determinados sitios o de determinadas categorías, vamos a decir las obvias, sitios para adultos, gambling, descargas ilegales, etcétera. O yo soy una bebida alcohólica y tengo por ley la prohibición de salir en sitios deportivos. Entonces yo no puedo salir. Entonces lo que te permite es, si vos vas a pautar en diferentes medios, que si por algún error o en una network, por algún error te tiraron en un sitio de categoría deportiva, te permite bloquear esa impresión para que no se vea. Y al mismo tiempo te manda un mail diciendo, ojo que el medio tal te mandó a un sitio. Y entonces te permite evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, acá había una noticia de que 3 personas murieron, el tema del crucero que se hundió, y por un tema de keywords, la herramienta de publicidad te permite, te tira una publicidad de súbase a nuestro crucero. Entonces, este tipo de herramientas te permiten, que no somos, yo lo mostré porque es la tendencia de lo que se viene, y muestro la que conozco, que es la nuestra, pero en realidad hay varias herramientas que permiten esto. Y entonces te permite, acá vemos que... Y acá no hay un error del medio, no es un error del medio, sino que es un error de tecnología que en el 99% de los casos es efectiva, pero en algunos casos se puede escapar. Y acá, por ejemplo, estaban hablando, dijeron, la palabra sándwiches, ponemos la publicidad de Subway. Pero estaban hablando mal de los sándwiches, sobre los fertilizantes que se utilizan para, etcétera. Y esos son algunos casos que son muy fáciles de encontrar, porque si uno se mete en estos sitios, se mete en sitios que hablan de aspectos negativos o accidentes y demás, ve que automáticamente aparecen publicidades relacionadas con la noticia. Acá vemos, en la época de elecciones, encontramos esto. Entonces, en el tren, en una nota que estaba relacionada con el accidente de tren, aparecía Caban 10. Entonces, digamos, en el cúmulo de impresiones que se entregan no pasa nada, pero este tipo de cosas a una marca las puede afectar. Y acá hay uno más, 11 personas mueren en un accidente aéreo en Bélgica y aparece una publicidad de una aerolínea. Entonces, este tipo de cosas se pueden evitar, la idea es poder evitarlas. Y este es un posteo que puso, una publicación que puso el IAB este año, que dice, básicamente es un mensaje para los medios, anunciantes y agencias, está basado en una imagen de Game of Thrones, que es una serie, que decía brace yourself, winter is coming, y ellos pusieron brace yourself, viewable impressions are coming, porque es un poquito el invierno, se viene algo bastante muy favorable para la industria, porque va a traer mucha transparencia y mucha, sobre todo para los medios, porque va a haber una revalorización de las impresiones absoluta, porque vamos a dejar de hablar de, el click siempre va a estar, pero vamos a dejar de hablar solamente del click y vamos a empezar a hablar de audiencias y de lo importante que es la audiencia para construir una marca, y
Bueno, y esto es digamos, es lo que se viene, ¿no? Así que, un poquito de conclusión, está creciendo todo lo que es multiplataformas, lo que vimos que se había duplicado de un año a otro. Bueno, vídeos online, un poquito lo que vimos, que hay nuevos, hay mucho nivel de alcance, y en cuanto a redes sociales hay nuevos players que están surgiendo y están creciendo. Publicidad online, hay herramientas para optimizar campañas, analizar la competencia, y la industria está cambiando el idioma y comparándose con otros sistemas para sumar ingresos a nuestra industria. Así que bueno, ese es el resumen de lo que les había mostrado y lo que vine a mostrarles. Así que si tienen alguna pregunta. Tengo dos preguntas. Gracias. Te quería preguntar, aparentemente todo esto que estás explicando, o estos cambios que tienen que ver con la impresión de banners y visibilidad, afecta mucho la publicidad de las marcas de consumo masivo, pero quizás no tanto las marcas de long tail, lo que es nicho, digamos, y pequeñas empresas. Y por otro lado te quería preguntar, ¿en qué sentido la televisión interactiva va a empezar a acercarse a Internet y van a tener que también empezar a medir los clics, no solo las impresiones? Gracias. Bueno, en la primera etapa, nosotros veíamos que en la primera etapa de la evolución de esto de los medios digitales, veíamos que algunos de los anunciantes se volcaban a los medios tradicionales, ¿no? Y lo que permite, respondiendo a la parte de las pymes y el long tail de anunciantes, los grandes anunciantes son los que primero abren la puerta a la industria digital, diciendo, bueno, me sobra algo de dinero, lo voy a invertir acá. Después, de la mano de Google, entra todo el long tail de anunciantes que empieza a pautar con todo un modelo de comercialización diferente. Pero nosotros vemos que cada día más hay anunciantes que nos piden este tipo de herramientas porque arrancan con la publicidad, digamos, para pymes, digamos, en algún sentido, pero cuando ven el valor en eso, empiezan a invertir más y empiezan a querer tener un poco más de visualización del impacto que tiene esta publicidad. Digamos, inviertas mucho o poco, necesitas saber exactamente qué está pasando, porque si no puedes corregir, corregir o optimizar. No, está funcionando muy bien, pero podría funcionar mejor, podrías estar desperdiciando menos impresiones. Ese es el objetivo de la herramienta, es optimizar la inversión publicitaria para atraer más inversión publicitaria. Y en cuanto a televisión digital, vos te hago una sobrepregunta con eso. ¿Vos estás hablando de Smart TVs o de...? Claro, en algún momento se va a poder hacer clic en algún momento se va a poder hacer clic en la publicidad en televisión. Sí. Yo diría que esa es la etapa, estamos en la etapa 6 o 7, porque todavía estamos a nivel anecdótico. Yo trabajaba en un medio online, en Fox Sports, cuando se lanzó todos los Smart TVs. Y yo me acuerdo que quise capturar esa oportunidad para volver la revenue nuestro, porque, o sea, del área digital del medio, porque yo decía, ¿qué pasa si uno puede configurar su televisor para ver todos los goles del Barça y de River en cualquier momento? Entonces yo, con una aplicación de Fox Sports, podría invadir la pantalla cuando el usuario está viendo Telefe y mostrarle el gol de Messi o de
o de River o el que yo tenga los derechos, ¿no? Pero eso va a venir mucho más adelante. Digamos, estábamos pensando demasiado adelante en el tiempo, porque todavía las aplicaciones en Smart TVs se diferencian de lo que es la pantalla. Entonces, todo lo que es la tanda publicitaria tiene un canal, o sea, todo lo que es el cable, la señal de televisión y la tanda publicitaria tiene un canal que es, o sea, una parte del televisor, y todo lo que es las aplicaciones, Smart TV, las aplicaciones para video on demand y noticias y demás que hay disponibles en los Smart TVs, y cada día hay más, van por otro canal. No pueden interactuar unas con otras. Entonces, todavía el tema de hacer clic en la tanda está como... va a venir más adelante. Y seguramente... nosotros estamos haciendo pruebas en Estados Unidos con un canal que se llama... Bueno, y con ESPN, en el cual estamos midiendo. Estamos tratando de hacer un cierre de medición de audiencias, pero multiplataforma, incluyendo a la radio de ESPN, a los eventos que hace ESPN, y la televisión, la PC y mobile. Justamente para sacar sacar datos de diferentes fuentes que nos permiten ver audiencia, unificarlas y tener una audiencia conglomerada. Entonces, ahí la televisión digital se metería dentro de un ecosistema que brinda el medio. Ahora los medios ya no son canales de televisión, sino que son multiplataforma. Bueno, la idea es cómo hacer para medir eso. Hasta ahora estamos en la etapa 5 más o menos, que están los 3 por separado. La etapa 6 era cuando todo se unifica, que todavía estamos trabajando para eso, pero cuesta un poco.